El Alto Consejo Alienígena se reunió en su gran cámara, una estructura imponente que flotaba sobre el núcleo del mundo capital de su imperio. Era el trono del poder absoluto en la galaxia, donde las civilizaciones más avanzadas decidían el destino de las especies inferiores. El tema del día: la humanidad. Una especie menor, apenas un parpadeo en la escala galáctica, había comenzado a generar disturbios. El Consejo la había observado durante décadas, monitoreando sus guerras primitivas y su expansión imprudente. Eran una especie violenta, emocional, inteligente pero no refinada, nada parecida a los grandes imperios que gobernaban las estrellas. Las proyecciones eran claras: si la humanidad continuaba con su avance caótico, inevitablemente chocaría contra el orden establecido. El Consejo ya había visto esto antes: una especie joven creciendo demasiado rápido, aspirando a más de lo que le correspondía, solo para ser aplastada antes de convertirse en una amenaza. Las simulaciones son innegables, entonó el gran canciller Belik, con sus manos escamosas entrelazadas a su espalda. La especie humana carece de disciplina, de unidad y de la destreza tecnológica necesaria para desafiarnos. En un solo ciclo estándar serán erradicados. Un murmullo de acuerdo recorrió a los delegados reunidos. Los modelos predictivos coincidían. La guerra con la humanidad era inevitable y su resultado estaba decidido. La humanidad podría resistir, quizás ofrecer algo de pelea, pero al final, las fuerzas combinadas del Consejo los aplastarían. Pero entonces, algo ocurrió. Una alarma urgente estalló en la cámara. Los mapas estelares holográficos se alteraron, mostrando en tiempo real los movimientos de las flotas. Sectores controlados por el Consejo, cerca de la frontera terrana, estaban siendo atacados. No solo atacados. Enteras flotas habían desaparecido. La cámara estalló en caos. ¿Cómo es posible?, exigió saber un anciano del dominio Born. Su tecnología es inferior, sus flotas apenas son aptas para el espacio comparadas con las nuestras. No deberían poder superar nuestras defensas. Otro delegado gruñó, sus múltiples ojos parpadeando con confusión. Pero los informes eran claros: la humanidad había logrado lo imposible. En cuestión de minutos, el equilibrio de poder se había alterado. Los alienígenas esperaban una guerra convencional. Un conflicto prolongado donde su tecnología superior aplastaría a los humanos. Pero los habían subestimado de la peor manera posible. Los humanos no peleaban de forma honorable. En lugar de reunir sus flotas para una batalla frontal, atacaron de formas que ninguna otra especie se había atrevido. Sabotaje, guerra electrónica, ataques quirúrgicos a centros de comando. Cuando las flotas del Consejo se dieron cuenta de que estaban en guerra, la mitad de sus fuerzas ya habían sido neutralizadas. No era solo fuerza bruta. Era estrategia, cálculo despiadado y cero compasión. Lo más impactante: los humanos no solo estaban ganando, estaban disfrutándolo. Transmisiones humanas encriptadas, interceptadas por la División de Inteligencia del Consejo, revelaban algo que los alienígenas apenas podían comprender. Bromas, burlas y gritos de guerra llenos de una emoción que las especies élite del Consejo habían olvidado hacía tiempo. Entusiasmo. La humanidad no peleaba por sobrevivir. Peleaba porque le encantaba hacerlo. Las garras del gran canciller se clavaron en la mesa de piedra pulida. Por primera vez en siglos, su voz se tiñó de miedo. Los hemos subestimado. La cámara, antes llena de confianza y arrogancia silenciosa, fue devorada por el pánico. Los líderes alienígenas reunidos, representantes de las civilizaciones más poderosas de la galaxia, jamás habían presenciado algo semejante. Los informes seguían llegando. Una flota de naves humanas había eludido un sector defensivo entero al secuestrar la propia red de hipervías del Consejo. ¿Cómo?, susurró Belik. Habían descifrado el sistema de navegación supuestamente imposible de hackear en cuestión de horas. Las grandes flotas apostadas en los bordes del espacio humano, desaparecidas. No destruidas en batalla. Eliminadas antes de poder siquiera responder. Equipos humanos de asalto habían infiltrado naves insignia, desactivado reactores y dejado armadas enteras a la deriva, ciegas y sin rumbo. No están peleando como guerreros,
chilló un miembro del dominio Hari, sus tentáculos traslúcidos temblando de terror. No siguen las reglas de combate. El Consejo siempre había librado guerras de forma predecible. Flota contra flota, ejército contra ejército. Con honor y método. Pero los humanos peleaban como demonios. Interrumpían líneas de suministro, volvían la tecnología del Consejo contra sus propios creadores, y eliminaban oficiales de alto rango con una precisión aterradora. Comandantes que jamás habían conocido el miedo ahora se sentían casados. Uno por uno. Los mejores almirantes de la galaxia desaparecían. Algunos eran eliminados en sus propios búnkeres. Otros veían como sus naves eran apagadas antes de disparar un solo tiro. Y entonces, llegó la peor noticia. Una fuerza humana, no, ni siquiera una fuerza, un simple equipo, había alcanzado el santuario interior del Consejo. Habían atravesado todas las capas de defensa, se habían deslizado por corredores indetectables en el hiperespacio y ahora se dirigían directamente al mundo capital. No pueden haber llegado tan lejos, susurró el gran canciller Belik, su voz mezcla de rabia e incredulidad. Sí, lo han hecho, respondió fríamente su oficial de inteligencia. Y están transmitiendo un mensaje. La cámara enmudeció mientras se reproducía la transmisión. No era la voz de un diplomático. Tampoco una súplica temerosa por misericordia. Era casual, casi divertida. Una voz humana, profunda y segura, habló a través del estático. ¿Qué tal, grandes jefazos del Consejo? Esperamos no estar interrumpiendo algo importante. Los líderes del Consejo se tensaron ante semejante osadía. Nos imaginamos que estaban ocupados haciendo todas esas proyecciones elegantes sobre cómo íbamos a perder. Así que pensamos en darles una dosis de realidad. La voz cambió, con una sonrisa casi audible. No venimos a negociar. No venimos a rogar. Venimos a ganar. Silencio. La transmisión se cortó. Pero el mensaje era claro. Los humanos no habían venido a suplicar por su supervivencia. Habían venido a conquistar. La cámara quedó en un silencio sepulcral. Los líderes alienígenas, autoproclamados gobernantes de la galaxia, permanecían congelados, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Así no se libraban las guerras. Así no se comportaban las especies inferiores. Y, sin embargo, allí estaban, a punto de perderlo todo. No en años, no en meses, en minutos. Belik sintió que el pecho se le apretaba. Se volvió hacia su oficial de inteligencia. ¿Dónde está nuestra flota? ¿Dónde están los refuerzos? El color azul profundo y regio de la piel del oficial había palidecido a un tono enfermizo. Sus mandíbulas temblaban de angustia. Las fuerzas humanas han desactivado nuestras comunicaciones de largo alcance. No podemos coordinar ninguna defensa. Las garras de Belik se clavaron aún más en la mesa. Entonces nuestras flotas locales se encargarán. Los superamos en número. En armamento. El oficial titubeó. Señor, la flota humana que se dirige hacia nosotros no es grande. Consiste solo en un puñado de naves. Eso dejó a toda la cámara sin habla. ¿Un puñado? ¿Contra el mundo más fortificado de la galaxia? ¿Contra plataformas de defensa planetarias capaces de reducir lunas a escombros? Tenía que ser un farol. Algún tipo de engaño humano. La voz de Belik se volvió afilada. Entonces, ¿por qué estás en pánico? Que las defensas orbitales se preparen para vaporizarlos en cuanto salgan del hiperespacio. Ya están preparadas, respondió el oficial, pero su mirada se desvió hacia la pantalla central mientras una nueva alerta aparecía. Los humanos habían llegado. El mapa estelar hizo zoom en el perímetro exterior del sistema. Tal como indicaban los informes, solo unas pocas naves habían hecho el salto. Demasiadas pocas para un asalto significativo. Pero algo no cuadraba. La red de defensa planetaria, la más sofisticada de la galaxia conocida, no disparó. En su lugar, todo el sistema se apagó. ¿Qué está pasando?, rugió Belik. ¿Por qué nuestras armas no están disparando? Señor, el oficial de inteligencia temblaba. No lo sé. Todo nuestro sistema ha sido sobreescrito. Entonces,
El holograma central de la cámara cambió. En lugar de mostrar posiciones de flotas y parámetros de defensa, proyectó algo infinitamente más aterrador. Un rostro humano. A diferencia de las figuras grandiosas e imponentes del Consejo, él parecía completamente ordinario. Cabello corto, ojos marrones agudos, y una expresión relajada que desbordaba confianza, demasiado para alguien que estaba enfrentando al imperio más poderoso de la galaxia. Y cuando habló, no lo hizo con voz autoritaria ni retumbante. Fue calmado, casi casual. «Hola, miembros del Consejo», sonrió. Bellick sintió que la garganta se le cerraba. «Mi nombre es Capitán David Rance, de las Fuerzas Expedicionarias Terranas». El humano inclinó ligeramente la cabeza. Probablemente se pregunten por qué sus defensas no están funcionando. Bueno, resulta que todo lo construyeron sobre un sistema ridículamente fácil de hackear. Lo descubrimos hace unos 20 minutos. Una ola de horror recorrió la cámara. Sus mejores defensas, inútiles. Sus flotas, sin líderes. Sus comunicaciones, cortadas. Y antes de que piensen en enviar refuerzos, continuó Rance, deberían saber que ya ganamos. Sus flotas están aisladas, sus comandantes han desaparecido, en unos 2 minutos, sus estaciones orbitales se darán cuenta de que han sido reprogramadas para atacarles a ustedes. Pausa. Ahora bien, añadió, su sonrisa ampliándose. Podríamos bombardear su capital hasta convertirla en polvo, pero sería una pérdida de tiempo. Tengo una idea mejor. Toda la cámara se inclinó hacia adelante. Vamos a tomar el control. Bellick no podía respirar. Sugiero que se rindan ahora, dijo el humano, aún sonriendo, o las cosas podrían ponerse muy feas. El caos estalló en la cámara del Consejo. Los dignatarios alienígenas gritaban unos sobre otros, sus voces cargadas de miedo y desesperación. Algunos exigían represalias inmediatas. Otros susurraban planes de escape. Los seres más poderosos de la galaxia, que durante siglos habían gobernado con autoridad absoluta, ahora parecían burócratas aterrados. El gran canciller Bellick golpeó la mesa con su garra, haciendo retumbar el salón. El ruido detuvo el caos de inmediato. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar lo imposible. Esto no era una guerra tradicional. No había campañas prolongadas, ni años de desgaste brutal. Los humanos se habían saltado todas esas fases. Habían ido directo a la garganta. Su mirada se clavó de nuevo en el holograma, donde el capitán David Rance seguía observándolos con esa irritante sonrisa en el rostro. ¿Crees que ya ganaron?, gruñó Bellick, su voz apenas contenía la furia. ¿Crees que unos trucos los convierten en los amos de la galaxia? Rance soltó una risa baja. No creo que ganamos, dijo. Sé que lo hicimos. Las garras de Bellick se clavaron aún más en la piedra. Todavía tenemos flotas en toda la galaxia. ¿Aún? ¿Te refieres a las flotas que ya no tienen navegación funcional?, interrumpió Rance, divertido. Sí, digamos que reconfiguramos su red FTL. Tus almirantes ahora están varados, o dando vueltas en círculos, sin entender que salió mal. La sala se congeló. ¿Toda la red FTL? Eso era imposible. Ni siquiera las especies más avanzadas del Consejo podían lograr tal hazaña. Se necesitarían siglos de trabajo, flotas de especialistas en IA dedicados a tiempo completo. A menos, claro, que fueras humano. Nos subestimaron, continuó Rance. Pensaron que pelearíamos como ustedes. Grandes flotas, campañas largas, enfrentamientos honorables. Su tono se volvió más frío. Pero ese es el detalle con la humanidad. Ustedes nos dieron reglas, y nosotros las ignoramos. El aliento de Bellick se volvió corto y superficial. Esto no era solo una guerra. Era un golpe de estado. Y los humanos lo habían ejecutado a la perfección. Una voz cortó el silencio como una cuchilla. ¿Qué quieren? Había sido una anciana del dominio Born. Sus ojos estrechados, la piel temblorosa. Rance se inclinó hacia adelante, apoyando el mentón en una mano. Es simple, en realidad. Se acabó. No más consejo. No más de ustedes gobernando la galaxia como si fueran dioses antiguos.
Con efecto inmediato, la humanidad está a cargo. Un coro de jadeos recorrió la cámara. No puedes estar hablando en serio, siseó otro alienígena. SHHH, Rance alzó un dedo, burlón. Estoy hablando. La falta total de respeto hizo que la sangre de Belik hirviera. Tienen dos opciones, siguió Rance. 1. Se rinden, ceden el control pacíficamente y permiten que la humanidad tome las riendas. A cambio, no destruimos por completo su forma de vida. Podrán existir, bajo nueva administración. Pausa. Opción 2. Su sonrisa se torció, mostrando apenas los dientes. Lo convertimos en una operación de limpieza. Y créanme, no quieren saber qué pasa cuando los humanos dejan de ser amables. El salón cayó en un silencio atónito. Por primera vez en la historia galáctica, el Consejo se enfrentaba a un ultimátum. No proveniente de otro imperio ancestral. No de una potencia emergente que aún podía ser aplastada antes de representar una amenaza. Sino de la especie que habían descartado como salvajes. Y ahora, esos salvajes gobernaban las estrellas. El silencio en la cámara era denso, cargado de incredulidad y terror apenas contenido. Los seres más poderosos de la galaxia, que habían comandado civilizaciones enteras durante siglos, ahora estaban a merced de una especie que alguna vez habían considerado inferior. La mente de Belik giraba sin cesar. Esto no podía estar sucediendo. El Consejo había mantenido el control absoluto durante siglos, asegurándose de que ninguna especie joven pudiera desafiar su dominio. Y sin embargo, en cuestión de minutos, la humanidad había volcado todo el equilibrio de poder. ¿Cómo lo habían hecho? Con tanta facilidad. Belik obligó a su voz a mantenerse firme. ¿Y si nos negamos? En la pantalla, el capitán Rance suspiró, exageradamente. Sabía que dirían eso. Se recostó en su silla, completamente relajado, como si hablara sobre el clima. Parece que ustedes creen que esto es una negociación. No lo es. Una nueva alerta parpadeó en las pantallas holográficas de la cámara. Al principio, Belik no comprendió lo que veía. Y luego, la realidad lo golpeó como un rayo. Estaban perdiendo el control del planeta capital. Las estaciones de seguridad del Consejo habían sido hackeadas. Las plataformas de defensa orbital estaban desconectadas. Las redes de comunicación planetarias habían sido tomadas por operativos humanos. Y lo más alarmante, los ciudadanos del mundo capital no sabían nada. Los humanos lo habían tomado todo sin disparar un solo tiro. Sin dar tiempo al Consejo para reaccionar. Y ahora, comenzaba la siguiente fase. Señor, dijo el segundo al mando de Belik, con voz ahogada. Hemos perdido el acceso a la red de defensa planetaria. Las garras de Belik se incrustaron en la mesa con tanta fuerza que la piedra se agrietó. ¿Cómo? Rance sonrió. Ah, eso. Entramos por la puerta principal. La cámara estalló de nuevo en caos. ¿Cómo es posible? Gritó un anciano de los Aorn. Un nivel de guerra cibernética así tomaría siglos, balbuceó una consejera. Sí, interrumpió Rance, completando su frase. Si ustedes siguieran sus métodos lentos y apropiados. Pero los humanos. Soltó una carcajada. No jugamos limpio. Tomamos atajos. Rompemos cosas. Y cuando alguien nos dice que algo es imposible, su sonrisa se volvió aún más amplia. Les demostramos que están equivocados. La visión de Belik se oscureció en los bordes. Estaba perdiendo el control. Y lo peor era que sabía por qué. El Consejo había subestimado a la humanidad. No solo su tecnología o estrategia, sino su esencia. Las demás especies de la galaxia se habían vuelto complacientes. Habían seguido las mismas reglas de combate, las mismas tradiciones de guerra durante miles de años. Veían la batalla como un arte, un ritual de honor y estrategia. Pero los humanos veían la guerra como una ecuación por resolver. No peleaban para probar su fuerza, peleaban para ganar. Y lo habían hecho a la perfección. El aliento de Belik era superficial y entrecortado. No tenía flotas a las que recurrir. No quedaban defensas en las que confiar. El capital ya estaba bajo control humano, aunque nadie lo supiera aún.
El consejo estaba acabado. Se volvió hacia la pantalla, mirando directamente a los ojos de Rance. ¿Y si nos rendimos?, preguntó. Rance se encogió de hombros. Como dije, seguirán existiendo. Bajo nueva administración. Claro. Piénsenlo como un retiro anticipado. La cámara cayó en un silencio estupefacto. No tenían elección. Con mano temblorosa, Bellick presionó el panel de control frente a él, activando el protocolo oficial de rendición. Su voz salió áspera, quebrada por la derrota. El Consejo Galáctico se rinde ante la humanidad. Rance sonrió. Buena elección. Y así, terminó la era del Consejo. Y comenzó la era de la humanidad. El peso de esas palabras descendió sobre la cámara como un sudario fúnebre. El imperio más poderoso de la galaxia, un orden milenario que parecía inquebrantable, acababa de rendirse ante los humanos. Bellick permanecía inmóvil, sus garras aún suspendidas sobre el panel de control, mientras la realidad de su decisión caía sobre él como una estrella colapsando. Era el fin, no solo del gobierno del Consejo, sino de todo lo que habían construido. A su alrededor, los dignatarios alienígenas se desplomaban en sus asientos. Algunos en estado de shock. Otros, abiertamente desesperados. Murmullos de incredulidad y miedo recorrían las filas de antiguos líderes supremos. Y en la pantalla, el capitán David Rance simplemente sonreía. Bueno, eso fue fácil, dijo, recostándose con esa insoportable confianza humana. Bellick apretó la mandíbula. ¿Y ahora qué? Oh, no te preocupes, respondió Rance, estirando los brazos detrás de la cabeza. Tenemos un plan. Se levantó. Paso 1. Desmantelar su pequeño imperio. Se acabó la aristocracia galáctica. Se acabó eso de las especies superiores mandando sobre el resto. Eso ya no va más. Un anciano del dominio, Harry, se removió nervioso. ¿Y quién gobernará en nuestro lugar, ustedes? Rance sonrió con descaro. Bingo. La cámara estalló en protestas. Esto es una locura. No pueden esperar que aceptemos esto. Así no funcionan las transiciones de poder. Rance aplaudió con fuerza, el sonido resonó con firmeza. Están olvidando algo importante. Su voz bajó apenas, pero su expresión se endureció. No tienen elección. Un escalofrío recorrió la sala. Rance continuó, con un tono ahora serio, casi empresarial. Sus flotas no sirven. Sus defensas ahora nos pertenecen. Sus comunicaciones planetarias están completamente bajo nuestro control. El resto de la galaxia aún piensa que ustedes mandan, pero a partir de este momento, no son más que reliquias a punto de ser archivadas. La garganta de Bellick se cerró. Había pasado siglos en la cúspide del poder, tomando decisiones que moldeaban civilizaciones enteras. Y ahora, lo trataban como a un criminal derrotado. Como a un inferior. Esto es una tiranía, murmuró uno de los consejeros, con voz llena de desesperación. Rance soltó una carcajada seca, sin humor. No. Esto es equilibrio. Bellick exhaló con fuerza. ¿Y si resistimos? Rance se inclinó hacia adelante. Entonces, dijo con voz mortalmente tranquila, borraremos su legado de la existencia. Eliminaremos su historia. Desmantelaremos sus monumentos. Dispersaremos sus flotas en el vacío. No quedarán ni ruinas que los recuerden. La amenaza fue pronunciada con tal naturalidad, con tal certeza, que provocó escalofríos en cada ser de la sala. Los humanos no solo estaban tomando el poder. Se estaban asegurando de que nadie pudiera arrebatárselo jamás. Por muy brutales que fueran, el Consejo jamás había conquistado así. Absorbían especies, las ponían bajo su mando, pero siempre les permitían existir, en alguna forma. La humanidad no ofrecía esa misericordia. Obediencia total, o erradicación total. Bellick tragó saliva con dificultad. ¿Y qué pasará con nuestro pueblo? Rance se encogió de hombros. Depende de ustedes. Si cooperan, vivirán bajo un sistema más justo que el que ustedes les dieron jamás. Si resisten, inclinó la cabeza con suavidad. Bueno, digamos que a los humanos no nos gustan las insurrecciones. Y solemos resolverlas,
permanentemente. Otro largo silencio. Belik exhaló lentamente. No tenía opciones. No tenía armas. No tenía aliados. No tenía futuro. Solo quedaba un camino. Su voz sonó hueca cuando habló. Entonces, serviremos. Rand sonrió, recostándose en su silla. Buena elección. Y así, la galaxia pasó a pertenecer a la humanidad. La rendición era oficial. La Cámara del Consejo, alguna vez el corazón del poder galáctico, no era ahora más que un escenario para la victoria humana. La transmisión se cortó. Los líderes alienígenas se quedaron sentados en silencio. Por primera vez en siglos, ya no eran gobernantes. Eran súbditos. Belik sentía el peso de la derrota aplastándolo como un pozo gravitacional. El Consejo siempre había creído ser la cúspide de la civilización, los arquitectos del orden. Y ahora, no eran nada. Y los humanos, eran los nuevos amos de la galaxia. Pero no habían terminado aún. Un zumbido profundo reverberó a través de las paredes de la cámara, haciéndolas vibrar. No era solo el mundo capital lo que había caído. Naves humanas descendían desde la órbita. Las puertas del salón se abrieron con un siseo. Y por primera vez en la historia, botas humanas pisaron el sagrado suelo del Consejo Galáctico. Soldados armados, con armaduras negras impecables, avanzaron con precisión aterradora. Llevaban las armas listas, pero no apuntaban a nadie. No hacía falta. El miedo paralizaba a cada ser en la sala. Al frente, caminaba el capitán Rance. Pero esta vez no era solo una voz en una pantalla. Estaba allí, en carne y hueso. Belik había pasado su vida mirando por encima del hombro a las especies inferiores. Pero cuando Rance se acercó, sintió algo que jamás había sentido antes. Miedo instintivo. Los humanos no eran los más grandes, ni los más fuertes, ni los más avanzados de la galaxia. Pero su presencia, su simple existencia, pesaba. Rance se detuvo frente a Belik, encontrando su mirada con una calma inquietante. Parece que viste un fantasma, dijo. Belik se obligó a levantarse. A pesar de la derrota, seguía siendo el gran canciller del Consejo. Ya ganaron, dijo, manteniendo la voz firme. ¿Por qué venir en persona? Rance sonrió. Porque quería ver el momento en que la galaxia cambiaba. Miró alrededor de la sala. Tuvieron un buen reinado. Siglos de control. Pero se volvieron complacientes. Pensaron que sus viejas formas durarían para siempre. Dio un paso más cerca. Nunca nos esperaron. Belik apretó los puños. ¿Y ahora qué? Ahora, reconstruimos, respondió Rance. Van a portarse bien bajo el liderazgo humano, y a cambio, no los borramos del mapa. Un murmullo de inquietud recorrió el salón. Todos sabían que no estaba bromeando. No pueden gobernar toda la galaxia, murmuró uno de los ancianos, como si intentara convencerse a sí mismo. Es demasiado vasta, demasiado compleja. Rance soltó una risa. Ese es el asunto. Somos buenos adaptándonos. Y a diferencia de ustedes, no necesitamos siglos para tomar decisiones. Esto va a funcionar mejor de lo que ustedes jamás lo hicieron. Se volvió hacia Belik. Hablando de eso, creo que te gustará tu nuevo trabajo. Belik se tensó. ¿Trabajo? Oh, no pongas esa cara, dijo Rance, dándole una palmada en el hombro como a un viejo amigo. Vas a ayudarnos a gestionar esta transición. Considéralo una forma de pagar todo el tiempo que pasaste tratando al resto de la galaxia como basura. Los músculos de las mandíbulas de Belik se tensaron. ¿Servir bajo tu mando? Exactamente, respondió Rance, sonriendo. La humillación era insoportable. Pero, ¿qué opción le quedaba? El Consejo estaba acabado. Y la humanidad había vencido. El peso de la victoria humana cayó sobre Belik como una montaña. Había pasado su existencia en la cima, comandando flotas, dictando destinos con una sola palabra. Ahora, era un sirviente. De una especie que alguna vez consideró primitiva e imprudente. Rance dejó que el silencio se extendiera por un momento, y luego aplaudió con energía. Bien. Ahora que estamos en sintonía, hablemos de lo que viene. Un escalofrío recorrió la sala.
Los líderes alienígenas ya no tenían ilusiones. La humanidad los poseía. Rance hizo un gesto a sus soldados, que se movieron con eficiencia para desplegar hologramas en el centro de la cámara. Paso 1. El Consejo, tal como lo conocen, queda oficialmente disuelto. Se acabó la burocracia. Se acabó eso de especies superiores acaparando el poder. Uno de los ancianos, un Born de edad avanzada con tentáculos temblorosos, se atrevió a hablar. ¿Y quién gobernará ahora? Rance sonrió con seguridad. Nosotros. Murmullos de desesperación llenaron la sala. Algunos de los consejeros más viejos no podían comprenderlo. Un noble Joti preguntó, con voz trémula. ¿Y nuestro pueblo? ¿Qué será de ellos? Rance ladeó la cabeza. Eso depende totalmente de ustedes. La garganta de Belik se cerró. Había estudiado la guerra. Había dirigido conquistas. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Esto no era solo un cambio de poder. Era una purga. Los humanos no solo querían gobernar. Querían rehacer la galaxia. Rance apoyó las manos sobre la gran mesa del consejo. Ustedes pasaron siglos tratando a las demás especies como si fueran inferiores. Imponiendo sus reglas. Decidiendo quién subía y quién se quedaba en el polvo. Su mirada se endureció. Eso termina hoy. La cámara quedó en silencio absoluto. Tienen dos opciones, continuó Rance, su voz casual pero afilada como un cuchillo. Opción 1. Nos ayudan. Usan su conocimiento y su influencia para que esta transición sea fluida. A cambio, conservarán sus cómodas vidas. Pausa. Opción 2. Su tono se volvió más frío. Peligroso. Resisten. Maquinan. Intentan aferrarse a los restos de su antiguo poder. Otra pausa. Y nos aseguramos de que su especie no vuelva a ser un problema. Nunca más. El mensaje era claro. Los humanos no estaban allí para negociar. Estaban allí para gobernar. Un consejero, un Seot de escamas verdosas, Siseo. ¿Exterminarían civilizaciones enteras? Rance se encogió de hombros. No, si cooperan. Belik tragó saliva. Había visto tiranos caer. Había orquestado la destrucción de mundos enteros. Pero los humanos, ellos no se comportaban como conquistadores. Se comportaban como ingenieros. Estaban desmantelando el sistema, para reemplazarlo. La Cámara del Consejo, otrora símbolo del control absoluto, se había transformado en una prisión. Los gobernantes de la galaxia, antes intocables, ahora llevaban cadenas. Y la humanidad sostenía la correa. Rance enderezó la postura y volvió a aplaudir. Muy bien. ¿Quién está listo para hacer historia? Nadie respondió. Porque, en el fondo, todos sabían que la historia ya había sido reescrita. Y ahora le pertenecía a la humanidad. El silencio era sofocante. Cada ser presente entendía una cosa. La humanidad no solo había ganado una guerra. Había cambiado las reglas de la galaxia. Belik respiraba con dificultad, luchando contra el peso de su insignificancia. Ya no era el gran canciller del Consejo Galáctico. Era una reliquia de un imperio caído, mirando fijamente al frío e implacable futuro que la humanidad había construido en cuestión de horas. Rance se mantenía frente a ellos, brazos cruzados, esa maldita sonrisa aún en el rostro. Lo entiendo, dijo, fingiendo compasión. Es mucho que asimilar. Se pasaron siglos pensando que eran invencibles. Intocables. Hizo una pausa. Y luego llegamos nosotros. Y volteamos la mesa. Nadie respondió. Porque no había nada que decir. La verdad era irrefutable. El Consejo había pasado décadas suprimiendo civilizaciones en crecimiento, asegurándose de que ninguna especie pudiera desafiarlos. Habían perfeccionado la guerra como un arte de paciencia y manipulación. Pero los humanos no jugaban con esas reglas. Habían llegado como una tormenta. Una fuerza natural. Y cuando el Consejo se dio cuenta, ya era tarde. Rance dejó que el silencio se asentara antes de hablar otra vez. Su voz ahora tenía un filo más duro. Sé que algunos de ustedes ya están pensando en rebelarse. Tal vez piensan que pueden esperar, esconderse, atacar cuando baje nuestra guardia.
Se inclinó hacia adelante, observándolos como a un experimento fallido. Mala idea. Un cardassiano de piel pálida alzó la voz. ¿Esperas que creamos que puedes controlar la galaxia con pura fuerza? Aunque hayan ganado, solo son una fracción de la población galáctica. En cuanto se relajen, todo se vendrá abajo. Algunos asintieron. Rance solo rió. Ah, todavía no lo entienden. Negó con la cabeza. Esto no se trata de fuerza bruta. Ni siquiera de poder militar. Su sonrisa se ensanchó. Se trata de algo que ustedes jamás comprendieron. Belik entornó los ojos. ¿Y qué sería? Rance apoyó las manos sobre la mesa. Innovación. La palabra recorrió el salón como un escalofrío. Piensan que ganamos por agresividad. Por caos. Pero se equivocan. Su voz era serena. Como la de un maestro enseñando lo obvio. Ganamos porque evolucionamos más rápido que ustedes. Cada defensa que levantaron, la superamos. Cada sistema que creyeron inviolable, lo rompimos en minutos. Se inclinó aún más. Tuvieron siglos para prepararse, y aún así no fue suficiente. La garganta de Belik estaba seca. Quería negar lo que escuchaba. Quería gritar que no era cierto. Pero no podía. Porque lo era. El consejo pensó que tenía tiempo. Siglos, quizás milenios. La humanidad lo había destruido todo, en un solo día. Rance dio un paso atrás. Así que aquí está el trato. O se adaptan a esta nueva realidad, nuestra realidad, o mueren aferrados al pasado. Su sonrisa desapareció. De cualquier manera, la galaxia seguirá avanzando. Con ustedes, o sin ustedes. La cámara siguió en silencio. Porque ya no quedaban argumentos. Ya no quedaba resistencia. Solo quedaba el futuro. Y le pertenecía a la humanidad.